Bienvenidos a este video. Qué gusto poder compartir con ustedes este tema muy interesante. Mi nombre es Leslie Cifuentes y junto con mi compañera Ilse Landaverri les presentaremos el tema de cloroplastos. Muchas gracias y esperamos que sea de su interés. ¿Qué son los cloroplastos? Se llaman cloroplastos a los orgánulos celulares que se encargan de realizar la fotosíntesis. En organismos eucariotas, fotosintéticos, se encuentran en células y en plantas. Tienen numerosos sacos internos formados por membranas que encierran el pigmento verde llamado clorofila. Vamos a ver también la composición de los cloroplastos. En su estructura, al igual que las mitocondrias, los cloroplastos están rodeados por dos membranas, la membrana externa y la membrana interna. El espacio entre ambas membranas se denomina espacio intermembranoso. La región acuosa encerrada por la membrana interna se denomina estroma y es equivalente a la matriz mitocondrial. En el interior del estroma se localiza una membrana continua denominada membrana tilacoidal, que encierra un espacio interno conocido como espacio tilacoidal. La membrana tilacoidal está muy plegada formando vesículas aplanadas denominadas tilacoides. Estas vesículas pueden encontrarse apiladas formando la grana o como vesículas individuales que atraviesan el estroma y conectan la grana entre sí. La morfología, la forma y el tamaño de los cloroplastos es variable, sobre todo en las algas, y depende de fuerzas osmóticas y canales de iones mecanosensores. Normalmente los cloroplastos son ovalados o en forma de disco, aunque los hay estrellados en forma de cinta. Vamos a cambiar. Las funciones que cumplen los cloroplastos son varias y ahorita las vamos a mencionar. Los cloroplastos se encargan de realizar la fotosíntesis en la que se producen dos tipos de reacciones. Reacciones dependientes de la luz, como las que producen ATP. Reacciones independientes de la luz, que utilizan la energía obtenidas por las que dependen de la luz para fijar dióxido de carbono y formar glúcidos principalmente. También vamos a distinguir dos fases de la fotosíntesis. Tenemos la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa es la que va a servir para obtener energía, en donde se producen las lamelas y granas. La fase oscura es la fijación del dióxido de carbono y donde se produce el estroma. Otras de las fases o de las funciones de los cloroplastos tenemos la biosíntesis de ácidos grasos, en donde se utilizan los glúcidos y el ATP sintetizados en la fase lumínica de la fotosíntesis. Y otra de las funciones tenemos la reducción de nitratos a nitritos. Los nitritos se reducen a amoníaco, que es la fuente de nitrógeno, para la síntesis de los aminoácidos y de los nucleótidos. Ahora vamos a ver el próximo tema de los cloroplastos, que es la ciclosis. ¿Qué es la ciclosis? Es un movimiento permanente giratorio de los cloroplastos, regular o irregular del citoplasma y los componentes celulares vegetales, como ocurre en las algas. Su función es la de facilitar el intercambio de sustancias intracelularmente o entre la célula y el exterior. Este movimiento varía fundamentalmente dependiendo del estado de la célula o por un agente externo que lo estimula. El movimiento en sí está causado por el citoesqueleto, más bien por los microfilamentos que lo forman, y desplaza el citoplasma junto con los cloroplastos contenidos en él.
También se realiza en los reinos protista, monera y hongos y en los seres unicelulares. Los plásmidos verdes, llamados cloroplastos, de las plantas y algas verdes son mayores e incluso más parecidos a las bacterias que las mitocondrias. Esto es debido a que tienen su propio ADN y ARN. Sus ribosomas también son del mismo tamaño que de las bacterias. Como en el caso de las mitocondrias, los plásmidos se encuentran aislados del resto de la célula por una membrana. Su ADN, al igual que el ADN bacteriano, carece de histonas. También se dividen directamente en dos, el ADN y ARN, y proteínas que producen estos orgánulos son extraordinariamente semejantes a los de las bacterias, especialmente a las de las cianobacterias. Quiero que prestemos atención al próximo video que les voy a colocar y ustedes van a poder observar detenidamente el movimiento o la ciclosis de los cloroplastos. Presten atención. Como pudimos observar en el video, hay un movimiento permanente de los cloroplastos y esto hace o facilita el proceso de la fotosíntesis. Quiero compartirles un dato curioso que encontré y es sobre una babosa que se llama Elysia chlorotica. Esta babosa es capaz de realizar fotosíntesis y ustedes preguntarán cómo es posible. Pues ahorita les cuento. Un estudio de la Universidad de Maryland ha descubierto cómo es posible que una babosa de mar brille y pueda vivir solamente alimentándose de la luz solar. Se alimenta de algas y toma los cloroplastos para elaborar la fotosíntesis. Esto sucede porque la babosa digiere el alga sin dañar los cloroplastos. Es el primer y único animal capaz de realizar el proceso de fotosíntesis. Muy interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos llegado al final del tema de los cloroplastos. Ahora mi compañera Ilse va a compartir con ustedes la parte experimental en donde va a presentarles pues, el proyecto que se relaciona también con los cloroplastos. Y bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Ilse Lendaverri y vamos a realizar la experimentación conforme al tema de los cloroplastos. Recordando lo que mencionaba antes la compañera Leslie, los cloroplastos los vamos a encontrar en la célula vegetal y van a contener la clorofila. En este caso nosotros vamos a realizar un experimento sobre la fotosíntesis. Los materiales que vamos a utilizar son un embudo, un recipiente de vidrio. En la práctica nos pide un vaso precipitado, pero también podemos utilizar un vaso de vidrio. Nos pide también un tubo de ensayo, pero vamos a utilizar una botella de plástico con un tubo de ensayo, un palillo o una cuchara,
fósforos y la planta aloidea. Y también vamos a utilizar una lámpara, en este caso yo voy a utilizar la lámpara de TV. Bueno, el primer paso es, vamos a tomar lo que es la planta aloidea y el embudo. Vamos a colocar y vamos a tomar lo que es un tallo de la planta. Lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a tomar otro. A modo que nos quede de esta manera. Luego de eso vamos a llenar nuestro vaso de agua. Cuando llenemos ya, aquí tenemos nuestro vaso de agua, vamos a colocar de forma invertida el embudo a modo que caiga la planta aloidea. Lo vamos a tapar. Vamos a colocar de manera invertida, esta sería nuestra botella. En el caso de la práctica sería lo que es un primer ensayo. Y quedaría de esta manera. Ahora bien, vamos a aplicar la luz de la lámpara durante 5 minutos y vamos a observar lo que va a pasar. Ya pasaron los 5 minutos y podemos observar que la planta empezó a obtener unas pequeñas burbujas de aire. Entonces el siguiente paso vamos a desmontar nuestro material. Con mucho cuidado vamos a destapar la botella de vidrio y la vamos a tapar rápidamente. Vamos a quitar el embudo y vamos a colocar nuestra botella en este lugar. Vamos a tomar nuestra carterita y lo vamos a colocar dentro de nuestra botella y vamos a observar de qué color es la llama.
Bueno, antes de qué color o qué color pudieran observar de la llama y qué piensan ustedes de este color. Conforme a lo que se ha visto con la compañera, ¿qué identifican ustedes que se ha visto conforme al color de la llama? Bueno, los videos los vamos a realizar al final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Y cualquier duda nos pueden preguntar.